Hola amigos, buenos días. En este vídeo te voy a explicar 10 de los signos más importantes que de observarlos en tu gato deben hacerte pensar o sospechar de que tu gato tiene algún tipo de cáncer. El cáncer en el gato es una enfermedad importantísima. Muchos gatos tienen cáncer. Por eso, para tratarlo y curar a tu animal, lo más importante es diagnosticarlo a tiempo. Por eso te pido por favor que te fijes en estos 10 síntomas, ¿de acuerdo? Pues aquí te los cuento. El primer signo o señal que te tiene que empezar a alarmar es que notes cuando acaricias a tu gato que por debajo de la piel notas como pequeños bultos que son un poquito duros, no son piedras, son un poquito más blandos, pero al fin y al cabo bultos consistentes por debajo de la piel. Esto es lo que conocemos con el nombre de linfomas. Los linfomas suponen el 30% de los cánceres habituales en un gato. Luego tenemos la aparición de bultos, pero ya no dentro o por debajo de la piel, sino sobre la piel. Por lo general, estos bultos tienden a ser melanomas. Los melanomas en los gatos suponen el 0,5% de los tumores totales de un gato. Y es el mismo melanoma que en humanos. Si lo detectamos a tiempo, si se diagnostica bien y se empieza a tratar, tu gatito se podrá salvar. Si no, nos veremos en una situación complicada. El tercer gran signo es la aparición de bultos en las mamas. Tanto en las mamas de las hembras, que es lo más habitual, pero pueden aparecer también en las mamas del macho. Los machos también tenemos mamas, aunque no son tan prominentes como el caso de las hembras. Palpa sobre todo a tu gata. La mama, la glándula mamaria, es un tejido muy predispuesto, igual que en humanos, al desarrollo de tumores de mama. El cuarto gran signo es que tu gato de repente pierda el apetito. Está claro, está muy claro que puede perder el apetito por infinidad de razones, no las vamos a detallar aquí, pero una pérdida de apetito acompañada, por ejemplo, con la aparición de alguno de los bultos por encima o por debajo de la piel que te he comentado antes, ya nos tienen que hacer sospechar todavía más de que nuestro gatito quizás tenga un cáncer. Luego tenemos la pérdida crónica de peso, es decir, que tu gato come normalmente, pero aún así pierde peso. Si este signo aparece con alguno de los anteriores, especialmente con la aparición de bultos en cualquier sitio, en la mama, sobre la piel o por debajo de la piel, peligro. Otro gran signo es la tos persistente, esa tos que la has tratado 1000 veces, le has dado antibiótico, le has dado jarabe, le has dado miel, le has dado infinidad de cosas y la tos persiste. Evidentemente puede seguir siendo un montón de cosas. No pienses solamente que porque tu gato tosa tiene cáncer, pero sí, como te he dicho antes, aparecen otros signos, por ejemplo, tiene mucha tos persistente y no tiene apetito o ha perdido muchísimo peso, ya empiezas a atar cabos. Otro gran síntoma muy claro suele ser la aparición de halitosis, la halitosis o mal olor en la boca del gato. Puede ser muchísimas cosas, una halitosis, no pienses de entrada que sea un cáncer, te vuelvo a decir lo de antes. Una halitosis puede ser desde un problema bucal, un sarro, un problema de diabetes, un problema renal, un problema hepático. Hay muchas causas que pueden dar mal olor de boca en un gato, pero, si notas que la halitosis se acompaña con signos como los anteriores, te vuelvo a decir, corriendo al veterinario. Luego, si tu gato hace pipí con sangre, defeca con sangre, vomita con sangre, es decir, cualquier tipo de sangrado que pueda tener tu gato, incluso sangrado nasal, junto con los signos anteriores, es señal clara también de un posible tipo de cáncer a nivel que no veamos desde el exterior. Otro signo muy claro son las clásicas heridas que, a pesar de que le pongas lo que le pongas, la herida no cura, eso no cierra. La has tratado, le has puesto el antibiótico, le has puesto la crema cicatrizante, etcétera, etcétera, y la herida sigue, persiste, no cierra. Sospecha. Muchas veces suele ocurrir que está la herida abierta y el animal está perdiendo peso. Es muy común. En ese caso, posible cáncer. Al veterinario. Y por último, un signo que no se ve todas las veces, pero que es muy genérico este signo, que es la actitud esquiva del gato. Un gato cuando está enfermo no está muy por la labor, a no ser que sea un gato que tenga un vínculo muy estrecho contigo. En muchos casos la verdad es que tiende a esconderse, a mostrarse un poco más arisco, a no acicalarse tanto, porque el animal se nota que está mal.
está temeroso, tiene miedo, sabe que algo pasa y no lo controla, y ante cualquier situación de miedo, o te tiene mucha confianza, como te digo, o tiende a esconderse. Nos vemos en la próxima y sobre todo, cuidaros mucho. Chao.